Vamos a aprender a jugar a Flame Rush. Primero, cada uno de los jugadores tiene que elegir su equipo. En cada equipo vas a tener las dos bicicletas ciclistas identificadas con la S y con la R, sprinter y rodador. A su vez, el tablero personal de cada equipo y el mazo de cartas del sprinter y el mazo de cartas del rodador. Se identifica con las letras abajo y además con el color de la camiseta y los números color verde en el caso del equipo verde. Una vez que cada uno tenga elegido los colores, procedemos a armar el circuito. Para armar la pista vamos a tener diferentes opciones que nos ofrece el juego con diferentes dificultades y con las reglas avanzadas. En este caso, la primera partida es este circuito el que recomienda. Lo vamos a armar identificando las letras que nos aparecen en las esquinas y siguiendo la forma y el orden que nos plantea la carta. Del otro lado vamos a encontrar que el mismo tramo tiene una letra mayúscula que corresponderá a otros circuitos, como por ejemplo este que tiene la D mayúscula. En este video van a ver este circuito pero acortado, a fines de poder realizar el tutorial y que entre todo en la cámara. También pueden ayudarse con la app gratuita en Android seleccionando mapa y eligen el circuito que más les guste, por ejemplo este que no viene con el juego. Y además de los tramos, igual que en las cartas, le viene también el perfil del circuito para ver cómo es en las subidas y bajadas, que es algo que vamos a ver después. Además, esta aplicación te permite organizar torneos con puntajes por equipo y los tiempos de cada uno de los corredores. Otra opción tienen usar el Track Generator, que es una web de acceso libre también. Simplemente colocan las dimensiones de su mesa, las características que quieren que tenga el circuito, si tienen o no la expansión, generar track y nos va a aparecer el circuito para que lo podamos armar. Podemos grabar el track y bueno, algunas características respecto a la misma. A continuación, todos los jugadores van a preparar su mazo de cada uno de los corredores. El de sprinter lo mezclamos y lo colocamos en su zona correspondiente, y lo mismo hacemos con el de rodador. También dejamos a boca arriba y a la vista y al alcance de todos las cartas de fatiga de sprinter y las cartas de fatiga del rodador, que se identifican con la S y con la R respectivamente. Ahora, cada uno de los jugadores va a tener que colocar su corredor en la línea de salida, entre la línea blanca y esta flechita negra que vemos que caracteriza el primer tramo. Puede ser en cualquiera de las posiciones que vemos aquí. No es necesario que sean los dos primeros por ser el primer jugador. Así que vamos a tomar el ejemplo que yo coloco los dos primeros en este lugar. El negro podría hacer esto, el azul esto y el rojo decide finalmente así. Estamos listos para comenzar la partida. Concepto importante a tener en cuenta: la diferencia entre casilla, que es todo esto, y carril. Uno es izquierdo y otro siempre es derecho. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es izquierdo o derecho? Simplemente el derecho siempre va a ser el que tiene la línea doble. En este caso la casilla no está ocupada ya que tiene un carril libre. Y cuando dos ciclistas están en una misma casilla, quien esté en el carril derecho es el que se considera que va primero. Por ende, cada vez que un ciclista tiene que avanzar y ocupar una casilla que está totalmente vacía, siempre va a tener que elegir el carril derecho antes que el izquierdo. El turno, que es simultáneo para todos los jugadores, se caracteriza por tres fases. En la primera fase, que es la fase de energía, los jugadores van a robar cartas para cada uno de sus ciclistas y van a seleccionar una. En la segunda fase, que es la fase de movimiento, con las cartas seleccionadas van a ir avanzando los ciclistas. Y por último tenemos la fase final, donde se aplican las reglas de ir a rueda y fatiga, y se descartan las cartas jugadas. En esta fase, cada uno de los jugadores va a tener que levantar 4 cartas de uno de sus dos corredores que elija. Vamos a suponer que yo elijo el sprinter. Selecciono una de las cartas, vamos a suponer que selecciono esta, la coloco boca abajo porque todavía es secreta. Y estas 3 cartas las reciclamos. ¿Qué significa esto? Que las colocamos boca arriba, debajo del mazo del corredor que corresponde. Una vez que termine esto, recién ahí puedo pasar al segundo corredor y hacer lo mismo. Tomo 4 cartas, selecciono una de las que me tocó, vamos a suponer esta, la coloco boca abajo de este lado. Y estas 3 las reciclamos, boca arriba, debajo del mazo. Una vez que todos los jugadores hayan realizado estos pasos, recién ahí pasamos a la fase de movimiento. Pero veamos unas consideraciones de esta fase. No está permitido tomar las 4 cartas de cada corredor simultáneamente y elegir la carta con la que avanzará cada uno. Levanto 2 cartas y resulta que ya me encuentro con las cartas boca arriba y no puedo completar mis 4 cartas. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente las cartas recicladas las vuelvo a mezclar y las coloco en su lugar y ahí completo con las cartas faltantes. Si ya no te quedan cartas de energía en un mazo, simplemente tomas una carta de fatiga correspondiente al corredor y lo jugás normalmente. Las cartas recicladas que tengas en cada uno de los mazos de tus corredores, lo que no puedes mirar son las aún no jugadas. Ahora, en esta fase todos los jugadores revelan las cartas seleccionadas y se va a proceder a mover esta cantidad cada uno de los corredores, comenzando por el que va primero.
En este caso, el negro está en el carril derecho, en la primera casilla, con lo cual será el que avanza primero de acuerdo a la carta que jugó el negro. Vamos a suponer que el jugador azul jugó un 5 para el sprinter, con lo cual vemos que 1, 2, 3, 4, 5. Puede pasar por arriba de casillas ocupadas siempre y cuando pueda avanzar a las siguientes casillas y en la final esté libre en uno de los dos carriles, como es en este caso. Por otro lado, vimos que puede cambiar de carril sin un coste adicional. Si en lugar del 5 hubiese jugado el 4 el jugador azul, 1, 2, 3, 4, caería en una casilla ocupada en sus ambos carriles, con lo cual no puede permanecer en esta, tiene que terminar su movimiento en el carril libre anterior. En este caso puede ser el derecho. Y con el movimiento 3 del rojo no le queda otra que ocupar el carril izquierdo. Supongamos esta situación que avanza 5. Sería la misma casilla, pero siempre tiene que ubicarse en el carril derecho. Volviendo al ejemplo anterior que ya adelantamos, en este caso el corredor más adelantado es el negro porque va por el carril derecho. Supongamos que todos los jugadores movieron sus corredores y esta es la posición final de este turno. Ahora, las cartas jugadas se descartan del juego, o sea, no pueden volver a incluirse en el mazo, con lo cual las cartas altas, si las jugamos al principio, las vamos a ir perdiendo. Para eso el juego te trae una carta de ayuda donde vos podés ver la cantidad de cartas y el tipo que tiene cada uno de los corredores y poder regular la energía de cada uno. Hemos simulado que hemos jugado otros turnos y quedamos en esta posición en la fase de movimiento. Siempre lo primero en la fase final es, como explicamos recién, tomar las cartas jugadas y sacarlas del juego, y vamos ahora con el ejemplo. Hay que saber lo que es pelotón, que es un grupo de uno o más corredores sin casillas vacías entre ellas. No confundir casilla con carril. En este caso es importante el concepto. O sea, casillas vacías tenemos esta y esta. O sea que acá tenemos un pelotón, 2 pelotones, 3 pelotones, 4 pelotones. Para aplicar el concepto de ir a rueda, siempre hay que empezar por el pelotón más retrasado, es decir, por este. ¿Cómo sabemos si van a rueda? Es si hay una casilla libre entre los dos pelotones. En este caso, como hay 2 casillas libres entre los dos pelotones, este pelotón no va a rueda con este. El siguiente pelotón más retrasado es este, y sí comprobamos que hay solo una casilla libre entre este pelotón y este, con lo cual van a ir a rueda. Esto significa que se adelantan una casilla, conformando un nuevo pelotón. Y ahora este pelotón está a una casilla de este otro pelotón, con lo cual corresponde que avance una casilla también. Todos los corredores, es decir, que los corredores color rojo se beneficiaron 2 veces con el concepto de ir a rueda en el mismo turno. Esto es posible. Vamos a explicar lo que es repartir cartas de fatiga. Un corredor está fatigado cuando tiene una casilla vacía delante de él. No confundir otra vez casilla con carril. Las cartas de fatiga, que tenemos 2, una por cada tipo de corredor, se utilizan de la misma manera que cualquier otra carta de energía. Lo malo es que siempre son de valor 2. El sprinter negro tiene una casilla por delante libre, le corresponde una carta de fatiga de sprinter. Lo mismo le pasa al jugador verde y al jugador negro nuevamente, pero en este caso para el rodador. ¿Qué hacemos con estas cartas de fatiga? Simplemente en el mazo que me corresponda, en este caso de sprinter, se reciclan, es decir, se ponen boca arriba, abajo, y me van a aparecer una vez que recién mezcle las cartas recicladas. Vamos a repasar este ejemplo que no tiene una casilla libre delante porque el carril derecho está ocupado, con lo cual la casilla está ocupada y a estos 2 corredores rojos no le corresponde carta de fatiga. Claro que el objetivo del juego es cruzar la línea de meta con uno de tus corredores para convertirte en el ganador del juego, de la carrera. En este caso vamos a suponer esta situación. Rodador verde, 4. Sprinter y rodador negro, 3 cada uno. En esta situación tendríamos triple ganador, pero no es así, porque se considera ganador aquel quien haya llegado más lejos después de la línea de meta, o sea, sigue siendo el rodador verde. Si por alguna circunstancia tenemos esta situación, carril derecho va a tener prioridad sobre el izquierdo, con lo cual el ganador sigue siendo el rodador verde. Y si por algún motivo no nos alcanza la cantidad de casilleros a recorrer en el último tramo, no podemos exceder el límite del tablero y el juego termina definiéndose de esta manera. Una de las reglas adicionales que tenemos es la montaña, que la vamos a ver identificado con estas indicaciones rojas que vemos en los tramos, y tiene las siguientes 2 características, son 2 nuevas reglas que aparecen. En la fase de movimiento, un corredor que empieza o termina su movimiento en una casilla roja de subida o pasa por ella, no puede mover más de 5 casillas. El rodador verde juega 7, pero como en la fase de movimiento no se puede mover más de 5 en zona de subida, 1, 2, 3, 4, 5, pierde 2 puntos de movimiento.
Como se ve, se pueden jugar cartas de mayor numeración, pero pierde los puntos restantes. Tomando el ejemplo del rodador azul, ya sea que juegue 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, nos vamos a encontrar con la situación de que a partir del sexto y el séptimo va a estar avanzando en zona montañosa, siendo que no se puede avanzar más de 5. Entonces el reglamento nos dice que a partir de la sexta casilla, un corredor tenga que avanzar en una zona de montaña, debe detenerse inmediatamente en el carril libre anterior, que justamente es este lugar en el que está el corredor azul. Y si esta es la situación y juega 6 o 7, tendrá que detenerse en este carril, ya que es el anterior libre. Y como dijimos que en zona de montaña no se puede ir a rueda, le corresponde una carta de fatiga a cada uno de estos corredores. Otra regla adicional es la bajada. Por lo general van en conjunto por la disposición de los tramos. Entonces, en este caso tenemos que si un jugador, un corredor, empieza el turno en una casilla azul de bajada, su carta, vamos a hacer el ejemplo del rodador verde, sea 4, 3 o una de fatiga 2, siempre va a contar como valor mínimo 5. Es decir, la de 9 vale 9, pero estas van a valer 5. Y una diferencia con la subida es que en la bajada se va a aplicar la regla de ir a rueda. Estos dos siguen estando en zona roja, con lo cual no pueden ir a rueda. Estos dos están a 2, estos dos van a avanzar. Otra regla adicional que se puede aplicar es agregar una carta de fatiga a cada uno de los corredores cuando existe diferencia en jugadores más experimentados y menos experimentados. Para los jugadores muy experimentados se recomienda agregar 2 cartas de fatiga para cada uno de sus corredores. Llegamos al final del tutorial, un juego que además tiene 2 expansiones que le agregan más jugadores o condiciones meteorológicas difíciles de conseguir, pero esténse atentos y es algo que les recomiendo participar de torneos que se pueden organizar de este juego. En Torre de Juegos, en los eventos, está con la intención de organizar, así que esténse atentos si son de La Plata para participar y poder sumarse a esta experiencia que es muy diferente a jugar circuitos aislados. Bueno, esto ha sido todo, hasta la próxima.